Ahora vamos a trabajar en este problema de fuerza de reacción. En la figura, los bloques son desplazados por dos fuerzas contrarias de módulos 15 Newton y 2 Newton. ¿Cuál es el módulo de la fuerza de reacción entre ambos bloques? Esto se refiere a la fuerza que M1 hace sobre M2, que le vamos a llamar reacción, y que M2 le responde por acción y reacción a M1 con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Desprecia el rozamiento y los datos que nos entregan son que M1 tiene un valor de 4 kilogramos y M2 vale 2 kilogramos. Consideremos entonces analizar las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos. Sobre M1 actúa el peso, la normal, la fuerza F1 y la reacción que M2 hace sobre M1. Si supongo que este sistema acelera hacia la derecha, coloco un sistema de referencia que vaya en la dirección de la aceleración y al aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, para M1 las ecuaciones quedarían F1 menos la reacción es igual a M1 por A. Mientras que en el eje Y, la normal 1 menos el peso es igual a 0, pues en este eje no acelera. De la misma manera, si yo analizo las fuerzas en M2, tengo el peso, la normal, la fuerza F2 y la reacción que M1 hace sobre M2. Al construir las ecuaciones sobre M2 utilizando el mismo sistema de referencia, tengo que R menos F2 es igual a M2 por A y que la normal 2 menos el peso es igual a 0. Si se fijan, yo no tengo el valor de la aceleración ni de la reacción. Entonces voy a utilizar estas dos ecuaciones para poder resolver el problema. Entonces escribo F1 menos R igual a M1 por A y R menos F2 es igual a M2 por A. Y en este sistema de ecuaciones voy a sumarlos, de tal manera que R se simplifica y me queda F1 menos F2 es igual a M1 más M2 por A. De esta forma obtengo el valor de la aceleración despejando y reemplazando los valores de esta ecuación. Con ello obtengo que la aceleración vale 15 menos 2 newton dividido por 4 más 2 kilogramos, y esto me da un valor de 2,17 metros partido por segundo al cuadrado. Una vez que tengo el valor de la aceleración, voy a reemplazar en la ecuación número 2 R menos F2 igual a M2 por A, y con esto voy a obtener el valor de R, donde es F2 más M2 por A. Y si reemplazo, F2 vale 2 newton más M2, 2 kilogramos por 2,17 metros partido por segundo al cuadrado, que va a quedar en newton, y el valor de la reacción es de 6,34 newton. Y con esto resuelvo el problema. Ahora, ¿será el mismo valor esta fuerza de reacción si hay roce? Pues bien, la pregunta entonces ahora sería,
¿Cuál es el módulo de la fuerza de reacción entre ambos bloques si se deslizan por una superficie rugosa? Bueno, analicemos más o menos lo mismo. Este sistema acelera hacia la derecha, por lo tanto mi sistema de referencia inercial va a ser en la dirección de la aceleración. Sobre M1 está actuando la fuerza F, el peso del cuerpo, la normal, la reacción que M2 hace sobre M1, además de la fuerza de roce del cuerpo 1. Utilizando la misma ley de Newton, construyo las ecuaciones para este cuerpo M1. Entonces me queda F1 menos R menos la fuerza de roce igual a M1 por A en el eje X y en el eje Y N1 menos M1G igual a 0. Recordemos que la fuerza de roce la calculo como el coeficiente de roce por la normal. Por lo tanto, yo podría reemplazar este valor de la normal como el peso, de tal manera que la ecuación quedaría F1 menos R menos μ por M1G igual a M1 por A. Y a esta le llamaremos la ecuación 1. Si ahora analizo la masa M2 utilizando el mismo sistema de referencia y analizando las fuerzas que actúan sobre M2, el peso, la normal, la fuerza F2, la reacción que hace M1 sobre M2, además de su fuerza de roce, aplico la segunda ley de Newton, construyo las ecuaciones para M2, queda R menos F2 menos la fuerza de roce del cuerpo 2 igual a M2 por A. Y en el eje Y, la normal 2 menos el peso igual a 0. De nuevo, la fuerza de roce 2 será el coeficiente de roce por la normal 2, de tal forma que queda el coeficiente de roce por M2G. Con esto voy a obtener una segunda ecuación, R menos F2 menos μ por la masa 2G igual a la masa 2 por A, y con esto obtengo esta segunda ecuación. Si junto las ecuaciones 1 que me había quedado F menos R menos la fuerza de roce igual a M1 por A, y la ecuación 2, R menos F2 menos μ por M2G igual a M2 por A, me permite tener un sistema de ecuación con el cual, al sumarlo, voy a obtener nuevamente el valor de la aceleración, pero ahora en este sistema con roce. Por tanto, me queda F1 menos F2 menos μ por M1G menos μ por M2G igual a M1 más M2 por A. Como es la aceleración la que yo quiero despejar, va a quedar algo así. F1 menos F2, puedo aquí factorizar por μ, por G, queda M1 más M2, dividido por M1 más M2. Si reemplazo estos valores, recordemos que la fuerza F1 era 15 Newton, menos 2 Newton, el coeficiente de roce es 0,2, la aceleración de gravedad la voy a usar como 10 metros por segundo,
y la suma de las masas, todo esto me va a quedar en newton, dividido por la suma de las masas en kilogramos, y esto me va a dar un resultado de 0,17 metros partido por segundo al cuadrado. Notoriamente acelera menos que cuando no hay roce. Pues bien, como yo quiero saber ahora el valor de la reacción en este sistema con roce, de la ecuación 2 despejo la reacción de tal forma que la ecuación queda de esta manera, y al reemplazar los valores, 2 newton, 0,2 por 2 kilogramos por 10 metros partido por segundo al cuadrado, más 2 kilogramos por 0,17 metros por segundo al cuadrado, todo esto me va a quedar en newton. El valor de la reacción es 6,33 newton. Y con eso he resuelto el problema.